Y frente a esto ya comenzaron las presentaciones de amparos judiciales. El fuero contencioso administrativo va a ser el nuevo protagonista de la política que viene con esta seguidilla de presentaciones. Una de ellas hecha por la CTA y ATE. Todos marcando lo mismo, la inconstitucionalidad de la medida que reforma más de 300 leyes de la Argentina y que pasan directamente a ser parte de la nueva economía sin el filtro del Congreso de la Nación. Hablamos con representantes de ATE que hicieron el primer amparo. Inconstitucional todo. No existe, no están dados los requisitos que exige la Constitución, que es la necesidad y la urgencia. El artículo 99 de la Constitución Nacional es muy claro. El artículo 99 refiere que el Poder Ejecutivo podrá asumir facultades legislativas solo de manera excepcional y extraordinaria cuando este Congreso no pueda ser votado para que una ley siga el trámite normal. Eso no ha ocurrido. Nosotros queremos decir que el gobierno se ha decidido a gestionar el Estado mediante decretos y que eso arrasa con el Parlamento. Es poner en estado de extinción al Congreso e ingresamos en una etapa predemocrática nuevamente en la Argentina. Nosotros creemos que se aceleran las condiciones y la articulación entre los distintos sindicatos y las centrales obreras y que comienza a existir la posibilidad de avanzar en una huelga general en el país. Y este amparo recayó en el juzgado contencioso administrativo de Esteban Furnari, que será el primer juez que va a tener la responsabilidad de tomar algún tipo de decisión. En concreto, lo que están pidiendo con este amparo es una medida cautelar para frenar justamente la implementación del decreto, que por no tener la fecha se especuló durante todo el día de hoy de entrada en vigencia. Sí. Se olvidaron el último articulado. Se especulaba con una nueva redacción del decreto. Bueno, si no es así, si no hay una nueva redacción del decreto, entra en vigencia como cualquier otra ley después de los 8 días de publicado en el boletín oficial. Mientras tanto, hasta que las cámaras del Congreso no se expidan sobre la validez o no del decreto de necesidad de urgencia, todo este paquete de reformas de leyes empieza a regir. Sí, hasta se especuló con que iba a sacar un nuevo decreto diciendo fehacientemente todo ese decreto de necesidad de urgencia entraba en vigencia a partir de las 0 horas del día de hoy. Como decíamos anteriormente, muchas reuniones allí en el Congreso de la Nación. Ahí está Diego de Marco. Diego. Claudio, 15 diputados de Unión por la Patria que se reunieron con referentes gremiales de la CGT y la CTA. Esas centrales obreras están definiendo por estas horas cuál va a ser el posible plan de acción ante este nuevo escenario. Pero ¿qué dijeron los diputados de Unión por la Patria? Hablaron de inconstitucionalidad de este DNU. Pidieron también que de una buena vez deje de amagar, así lo dijeron textual, y que finalmente el presidente de la Nación llame a sesiones extraordinarias para que la comisión bicameral pueda tratar ese DNU. Y por último también le aconsejaron de alguna manera a Javier Milei que desarme ese DNU y mande leyes por temas. Uno de los más duros fue Germán Martínez, el presidente de bloque de Unión por la Patria, que habló de avasallamiento nunca antes visto en tiempos de democracia. Ahora lo vamos a escuchar, pero te cuento además que hace algunos minutos ingresaron los 4 integrantes del bloque Cambio Federal, que son Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, Emilio Monzó y Miguel Ángel Pichetto, que también se manifestó por Twitter. Entraron aquí a este Palacio Legislativo para reunirse con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y a la salida prometieron tener algún tipo de respuesta a lo que fue esta presentación del DNU en el día de ayer. Pero vamos a escuchar la palabra de Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria. Dijimos claramente que estábamos ante un brutal avasallamiento de las facultades del Congreso de la Nación. Nunca visto en democracia, y agrego algo más, es difícil encontrar un antecedente de esta característica inclusive en gobiernos dictatoriales. Claramente va en contra de lo que dice el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que claramente expresa que el Poder Ejecutivo tiene serios límites a la hora de poder participar del proceso legislativo. Claramente va en contra de las condiciones necesarias para justificar un decreto de necesidad de urgencia.
Y la Constitución es muy clara en el artículo 29, donde dice, si el Congreso le da al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias y la suma al Poder Público, aquellos que incurren en esa acción serán pasibles de ser considerados infames traidores a la patria, ¿no? Ayer lo dijimos, antes que todos, que considerábamos que lo más oportuno era que el presidente no envíe el DNU, no firme el DNU, que frene el DNU y que envíe tantas leyes al Congreso como tema necesite. Y además, después dijimos con claridad que necesitamos la constitución de la Comisión de Decreto de Necesidad de Urgencia, que se pueda efectivamente juntar, que pueda constituir sus autoridades, que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el DNU, que se convoque a sesiones extraordinarias. Hace 11 días que vienen diciendo es inminente la convocatoria extraordinaria. Bueno, che, muchachos, 11 días y sigue siendo inminente. Me parece que el vocero debería ampliar un poquito el vocabulario, ¿no? Bien, allí está entonces el presidente del bloque de Unión por la Patria diciendo habiliten las extraordinarias para empezar a analizar todo el tema, ¿no? En definitiva, y hay que ver la actitud que sí, toma la oposición, que no es del todo uniforme también. Bueno, Mariana, si ¿no? se junta acá Unión por la Patria y solamente el radicalismo, la UCR, lo que queda de una parte de lo que queda de lo que era Juntos por el Cambio, pueden directamente rechazar en ambas cámaras el decreto. Recordamos que el decreto solo puede ser rechazado si las dos cámaras legislativas así lo definen. Con el rechazo de una sola sigue en vigencia. Las reacciones fueron unánimes por parte del peronismo. El primero en salir fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, durísimo contra Javier Milei, porque el día anterior habían estado los 24 gobernadores reunidos con él en la Casa Rosada y ante la insistencia de los mandatarios para que Milei les contara a ellos, porque les pidió el apoyo en las leyes que iba a mandar, de qué se trataba el paquete de medidas, se había negado a especificarlo. Eso mismo fue lo que escribió en su cuenta de Twitter el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que ahora ya lo compartimos, a ver si lo tenemos en pantalla para compartir lo que decía el gobernador Axel Kicillof. En el día de ayer, los gobernadores de las 23 provincias fuimos convocados por el presidente, que durante 45 minutos repitió el mismo discurso que dio al asumir de espaldas al Congreso. Luego nos pidió el apoyo para un paquete de leyes que no especificó, aunque se lo pedimos. Hoy, a espaldas de la división de poderes, anuncia un decreto que sin necesidad ni urgencia pretende derogar un conjunto de leyes de todo tipo. Así se propone privatizar todo, desregular todo, destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto sin pasar por el Congreso, que podría sesionar y discutirlo. Le faltó decir democracia afuera, parafraseando al propio Javier Milei. ¿Cómo debería ser el camino de esto, Claudio, ahora? Bueno, conformarse en principio la comisión permanente bicameral que define sobre los decretos de necesidad de urgencia. Es bicameral, integrada por senadores y diputados. Son 16 en total, 8 y 8. Hay una mayoría opositora al kirchnerismo que se podría llamar no kirchneristas, que podrían ser 5 senadores y 3 de Unión por la Patria por el lado del Senado. Esto en función de cómo se fue conformando la semana pasada ese bloque no kirchnerista en el Senado de la Nación para elegir a las autoridades. En diputados no hay nada definido. Esa comisión bicameral? No está ni siquiera definido quién lo va a presidir. Y ese es el dato importante, porque el presidente de la comisión puede pisar el tratamiento. Claro. Ahí va a intentar La Libertad Avanza quedarse con la presidencia de la comisión. En el caso de diputados todavía no se conformó absolutamente nada. Unión por la Patria, por la cantidad de diputados que tiene, por ser la primera minoría, reclama 5 lugares de los 8 que le toca a la Cámara de Diputados. Pero se armó un nuevo bloque que propone, con casi 34 diputados, a Nicolás Massot para ese espacio, con lo cual le quitaría uno a Unión por la Patria. Quedaría con 4. Es casi imposible que Unión por la Patria pueda quedar con 5 ahí. Hay que ver cómo se posicionan. Por eso hoy es clave el pronunciamiento del radicalismo, de la Unión Cívica Radical, en su titular, que asumió la semana pasada nada más, Martín Lustó, senador nacional, que dijo, a ver si lo tenemos ya para compartir, anoche el presidente anunció
un mega DNU de un amplio de una amplitud y longitud inédita. Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía, pero después lo que dice es así no, con un decreto no. El radicalismo después hizo un comunicado también expresando que de ninguna manera van a aprobar a libro cerrado. ¿Por qué? Porque un decreto de necesidad de urgencia, acá tenemos el comunicado de la Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical, donde expresa justamente esto, que no se puede dividir la votación. Puede ser que les guste la reforma laboral, pero que no les guste, por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres. Eso no, es por sí o por no, parafraseando a Sergio Massa en el debate. Frente a esa disyuntiva, la UCR le abre un camino a Javier Milei, que es conviertan el DNU así entero en ley y ahí se puede modificar. Esto dice también Miguel Pichetto. No es que están rechazando las medidas, sino la forma. Sino la forma. Miguel Pichetto, otra pata importante porque es jefe de el bloque Cambio Federal. Esto es una república. El presidente debe gobernar con el Congreso, no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por ley y seguramente muchas podrían tener su aprobación. Recién contaba Diego de Marco que están reunidos los referentes de este espacio político, que así como está el decreto no están dispuestos a acompañarlo. Es decir, si se juntan, efectivamente, con Unión por la Patria, con el radicalismo y con algunos sectores como Cambio Federal, lo pueden rechazar al decreto. Pero lo cierto es que hay un sector que está diciendo, con el fondo sí estamos de acuerdo, no con la forma. Por eso le abren una endija a Javier Milei para que convierta todo esto en un proyecto de ley. Hasta Horacio Rodríguez Larreta se pronunció en ese sentido fuerte, también, ¿no? Sí. Así no, directamente lo tituló, la Argentina necesita reformas, pero no por decreto. Defendamos la democracia y el pluralismo siempre, también ahora, es lo que dijo Horacio Rodríguez Larreta. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso y no un decreto. Bueno, y después, en el fondo también está de acuerdo. Hace minutos se pronunció incluso el propio Macri sin miramientos. Él prefiere que se haga por decreto y manda a los diputados del PRO, que hasta ahora han mantenido silencio, al mando de Cristian Ritondo. Ese sector, sin lugar a dudas, apoyaría sin problemas el DNU tal cual fue escrito por el gobierno de Javier Milei.